Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Aquello de lo que canta Vicentico, que los caminos de la vida no son ni lo que yo pensaba, ni lo que yo imaginaba, ni lo que yo creía, son distintos. Y yo creo que las tres cosas que dice Vicentico en esta canción son importantes. Creo que es muy agudo. A veces escuchamos lo que cantan y no prestamos atención a las letras, ¿no? Pero la letra de esta canción creo que es muy aguda, porque está hablando de la frustración de un hombre que enfrenta con inocencia la vida, como todos enfrentamos con inocencia la vida, lleno de idealismo, y chocamos muchas veces con la realidad. Y nos damos cuenta que la vida no es ni lo que nosotros pensamos, ni lo que nosotros creemos, ni lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso él termina diciendo, los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difícil de caminar, y no encuentro la salida. Salomón escribe acerca de los caminos de la vida y él dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo creo que esta frase es bien esclarecedora, porque si bien no podemos determinar nunca las contingencias que va a tener la vida, las alternativas que va a tener la vida, los problemas que vamos a tener que enfrentar, nosotros podemos determinar, sí, en la vida, el camino que vamos a seguir. Y justamente en estos tres encuentros quiero subrayar esto, que podemos elegir un camino de vida. Podemos elegir un nivel de vida. No podemos elegir las contingencias. Hay cosas que nos vienen dadas. Es decir, a lo mejor a usted le hubiera gustado nacer en el primer mundo, ¿no? Nacer en un país que no tuviera los problemas que tiene un país como el nuestro, en desarrollo, del tercer mundo, pero hemos nacido acá, eso no lo podemos cambiar. Hay circunstancias que no las podemos cambiar, hay circunstancias que se escapan de las manos, pero el camino de vida, el camino de la vida que queremos transitar, ese sí lo podemos elegir. No podemos modificar la economía, pero podemos mantener una línea de conducta y podemos mantener una línea de valores. Quiere decir que lo que vamos a tratar de ver es algunos caminos que tenemos delante y algunos caminos que sigue la gente para tratar de encontrar también el rumbo y la dirección y la orientación que necesitamos para llegar bien al final, para tener un buen destino. Yo quisiera leer una parte del Evangelio, pero primero voy a decirle qué es lo que estamos leyendo. Imagínese usted el entorno de lo que vamos a leer. Había llegado la noche de la última cena. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, donde está lleno de enemigos que lo quieren matar. Entra con los discípulos y va a celebrar la Pascua, es la última cena. Suben a un aposento alto, cierran la puerta y empiezan a vivir la cena de la Pascua. En ese momento Jesús comienza a hablar. Los que están alrededor de él van siguiendo el diálogo, la conversación que tienen en la mesa. Siempre la fiesta de la Pascua es una fiesta bien hablada. La gente conversaba alrededor de la mesa. Y en un momento dado pasa esto, que es lo que yo quiero leer en el Evangelio según San Juan. Dice así, estaba Jesús hablando y dice, habiendo dicho esto, se conmovió y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué les dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era de noche. Este es el momento en que Jesús revela a los discípulos en la última cena, que entre ellos hay un traidor, y que enfrenta cara a cara al traidor, a Judas. Los occidentales tenemos un paradigma de la traición en nuestra historia. Si usted habla de Judas, está hablando de la traición. Yo no sé si alguno de ustedes se llama Judas, pero es difícil encontrar en el mundo occidental a alguien que se llame Judas realmente. Es como si ese nombre tuviera ya un estigma puesto encima y ese nombre significa todo lo negativo. ¿Por qué Judas comete esta traición a Jesús? Se han escrito en la historia ríos de libros tratando de explicar y de entrar en el misterio de Judas. En algún momento de mi vida yo estaba coleccionando esos libros. Todos los autores que habían tratado a Judas en la novelística, tratando de explicar un poco qué fue lo que pasó. Y algunos dan motivaciones sociales, otros dan motivaciones raciales, otros dan motivaciones religiosas, económicas, políticas. Es decir, todos tratan de arrimarse a por qué Judas traicionó a Jesús. Es decir, en alguna forma hay que dibujar cuál es la esencia de ese paradigma negativo que tenemos en Judas. Si usted se va a la Edad Media todavía eran peor. La Edad Media contaba unas historias de Judas que eran terribles, terribles. Yo leí una de las leyendas que se conservan desde el medioevo, una leyenda muy famosa acerca de Judas, y dice que la mamá de Judas tuvo un sueño cuando estaba embarazada y que en el sueño le dijeron que su hijo iba a ser realmente una amenaza para la familia y una amenaza para la sociedad. Y entonces, dice la leyenda, puso a Judas en una canasta y lo tiró en un río. Y Judas dice que la canasta se fue, el río llegó al mar, y en el mar llegó a una isla, la isla de Iscariote. Una isla que no existe, pero que ellos se habían inventado para que la historia le cerrara. Entonces se fue a la isla de Iscariote y allá lo rescató la reina, y entonces lo tomó como si fuera hijo de ella. Pero después la reina tuvo un hijo de ella realmente, no adoptado, sino un hijo natural. Y entonces dice que Judas lo volvía loco a este chico, porque Judas es el arquetipo de la maldad, así que le hacía todas las maldades posibles hasta que un día lo mató. Entonces cuando lo mató se escapó y se fue a Jerusalén y se encontró con Poncio Pilato. Y Poncio Pilato lo mandó que robara manzanas de la casa donde vivía el padre y la madre auténtico de Judas. Él fue a robar las manzanas, el que era su verdadero padre salió para defenderse y entonces mató al padre. Y después se casó con la madre. Y después que mató al padre y se casó con la madre, entonces se acercó a Jesús porque sentía que era malo, pero lo traicionó Jesús. Y cuando usted suma toda la historia, dice, pero este tipo es realmente un desgraciado. Fratricida, porque mató al hermano. Mató al padre, se casó con la madre y terminó traicionando a Jesús. Quiere decir que hemos armado una historia como que este es un monstruo, ¿no? Es un monstruo de la naturaleza. Y en alguna forma todo viene por un oráculo, porque el sueño de la madre dijo que iba a hacer esto. Y el cuento sugiere que hay un sentido fatal de la vida, que cuando usted nació malo va a ser malo durante toda la vida y no tiene ninguna opción. Y usted imagínese, en la Edad Media, cuando se contaba esto, ¿no? La gente tomaba inmediatamente el sentido fatalista de la vida, nada puede cambiar, ¿no? Si usted nació Judas, va a seguir siendo Judas hasta el final, por más que se resista a esto. Y si usted es Judas, entonces va a cometer todos los desmanes, va a cometer fratricidio, parricidio, incesto, traición, porque todos los males están metidos en un hombre. Crearon un monstruo de Judas, y eso llegó hasta nosotros, porque aunque nosotros no creamos esto, tenemos ese sentido de monstruosidad en Judas. Nos cuesta verlo como un hombre normal. Lo vemos como un hombre normal. Pero cuando yo leo en el Evangelio la historia de Judas, el único testimonio que tenemos de Judas es lo que está escrito en el Evangelio,
Yo me encuentro que Judas era un discípulo tan normal, pero tan normal, que ninguno sospechó de los 12, estando 3 años con él, que éste podía ser el traidor. Quiere decir que era un hombre común y corriente. Cuando Jesús, al principio de su ministerio, que va a durar 3 años, forma el equipo de los apóstoles, dice que llamó a 12 para que estuvieran con él y para que lo acompañaran en todo el ministerio. Y lo llamó a Judas también. Quiere decir que Judas interactuó durante 3 años con los discípulos. Y usted dice, ¿y por qué Judas siguió a Jesús? Y es una elección de vida. Jesús lo llamó y él eligió seguirlo. Quiere decir que él se volcó a eso porque uno elige el camino que quiere seguir. Él podía haberle dicho a Jesús que no, pero le dijo que sí. Y lo siguió seguramente porque Jesús tenía atractivos para él, porque tenía una propuesta que a él le interesaba y comenzó a seguirlo. Y durante los 3 años lo siguió y nada, no hay ni un síntoma que hayan tomado los discípulos en esos 3 años que pudieran denunciar delante de ellos que éste era un maligno, era una mala persona, era como todos los hombres, como todas las personas. Algunas personas creen que cuando van a la cárcel, yo he visitado muchas cárceles en el país y en el exterior, y la gente cree que cuando uno llega allí se encuentra con monstruos enjaulados. Y entonces la gente entra con miedo. Usted puede viajar en el colectivo, en el tren con asesinos. Se puede sentar al lado. No existen gente que sean monstruosas. Hay gente que elige determinado camino de vida. Elige determinado camino de vida. Pero no es que viene marcado definitivamente con esto. Los discípulos estaban con Judas y cuando Jesús dice que alguien los va a entregar, después de 3 años se sienta en la mesa y dice que alguien de ustedes me va a entregar, ninguno dijo, ya sabemos, es Judas. Nadie. Dice que se empezaron a mirar unos a otros diciendo, ¿quién es? ¿Quién es? Y algunos decían, Señor, soy yo. Porque nadie sospechaba de él. Lo que quiere decir que no era un hombre monstruoso. Le tenían tanta confianza que era el tesorero del grupo. Le habían dado el cargo de que era tesorero del grupo. Después Juan nos aclara que se quedaba con los vueltos. Pero hasta ese momento nadie se había dado cuenta que se quedaba con los vueltos. Era el tesorero del grupo. Y uno dice, y cuando él se quedaba con los vueltos, ¿por qué hizo eso? Porque un día eligió seguir a Jesús y otro día eligió meter la mano en la lata. ¿Se da cuenta? Es una elección de vida. Fue eligiendo el camino que iba a seguir. Fue eligiendo. Y otro día Judas ve que Jesús se acerca a Jerusalén, que en Jerusalén hay una fuerza que los va a matar. Se da cuenta que llegar a Jerusalén es meterse en la boca del lobo. Está toda la organización religiosa judía y todo el apoyo romano como para matarlo. Le dijeron, no vayas allá, Jesús va allá, dice, lo van a matar seguro. Y dice, si lo van a matar, ¿por qué no hacer un negocio? ¿Quién se lo va a entregar? Y entonces él va y habla, contacta a los principales sacerdotes y les hace una pregunta. Les pregunta, ¿qué me dan si yo lo entrego? ¿Qué me dan? Si total matar, lo van a matar. Así que, ¿qué me dan si yo lo entrego? Y ellos le asignan 30 piezas de plata, más o menos 120 jornales, 6 meses de trabajo. Le dice, te damos ese dinero. Y Judas dice, bueno, cuando llegue la oportunidad, yo se lo entrego. Yo se lo entrego. ¿Por qué negoció la traición? Porque era una elección de vida. Eligió eso. Así como un día eligió seguir a Jesús, nadie lo obligó y lo eligió. Así como un día eligió meter la mano donde no debía y quedarse con el dinero que no era de él, así también un día eligió traicionar. Pero no es que vino marcado, es que cada uno elige. Elegimos. Y somos responsables de las elecciones. Elegimos nuestro estilo de vida, los valores en los que vamos a vivir. Los elegimos nosotros. No creamos en eso de que nació con mala estrella y por eso es. No. No es el mundo que me ha hecho mal, como dice el tango. Los hombres te hicieron mal. No, es que yo elijo un estilo de vida. Yo elijo una forma de conducirme. Y llegamos al episodio terminal. Cuando Judas llega a la Pascua,
Y están esa noche reunidos, está Judas, están todos los discípulos, y Jesús comienza diciendo, esta noche alguien me entrega. Y los discípulos entonces se convulsionan, se desorientan, preguntan. Juan, que es el discípulo que está más cerca de Jesús, le habla por lo bajo y le dice, Señor, ¿quién es? Y claro, nadie lo nota porque están todos alborotados, porque están todos hablando entre ellos. Acá en medio de nosotros hay un traidor, y hablan entonces con Juan. Y Jesús le dice, mira, dice, yo voy a darle el pan mojado. En la última cena se sentaban al estilo oriental, no como los pintó Leonardo da Vinci. Es decir, eran esas mesas bajas orientales donde la gente está apoyada en un codo, tomando todos de una misma ensaladera que está allí, donde se mezclan una cantidad de cosas, y entonces todos toman el pan, y cuando la persona más importante comienza la cena, entonces él tiene como el brindis, y el brindis, usted sabe que cuando alguien levanta una copa para brindar, va a brindar por la persona más importante que está allí. El brindis era mojar el pan en la ensaladera y entregárselo a alguien para destacarlo como persona importante. Cuando Jesús está en ese momento inclinado, en ese lugar, y le preguntan ¿quién es? Dice, mira, ahora yo voy a mojar el pan mojado. Al que se lo doy, ese es. Pero acá hay toda una señal. Porque Jesús moja el pan mojado y se lo entrega a Judas. Y le está diciendo, yo sé que me vas a entregar, pero yo te doy el privilegio, la preferencia, la oportunidad de que elijas en una forma distinta. Y le dice una frase que no entiende nadie, pero que la entiende Judas. Le dice, lo que vas a hacer, hacerlo lo más pronto posible, toma la decisión. ¿Para dónde vas a ir? Está diciéndole, yo no te voy a obligar, porque Dios no obliga a nadie. No obliga absolutamente a nadie. Cada uno toma su propia decisión. Usted quiere creer, cree. Usted no quiere creer, no cree. Es como en la vida, uno quiere ser honesto y otro no quiere ser honesto. Y es la elección que uno tiene. Es mentira eso de que la sociedad, la pobreza, es la elección de vida de la persona. La elección de vida. Hoy se justifica el latrocinio por la pobreza. Pero no se puede justificar el latrocinio por la pobreza. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros que estamos acá, estoy seguro que una gran mayoría, somos hijos o nietos de inmigrantes. Y los inmigrantes llegaron a este país con una mano atrás y otra adelante y se pasaron la crisis del 30 y no le robaron a nadie. Mi familia vino a vivir un conventillo allá por la década del 20. Y cuando compraron el primer terreno en las afueras, donde el diablo perdió el poncho en aquel momento, fueron al puerto y compraron un container de madera y se lo llevaron, lo desarmaron y con eso armaron la casa. Y ahí comenzaron a vivir, pero no le robaban nada a nadie. Y cada uno caminaba 30, 40 cuadras para llegar a su trabajo, para no gastar en el tranvía, para poder comer un pedazo de pan al mediodía. Y mandaron a sus hijos a la universidad. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando. Nadie se justificaba diciendo, no, como somos pobres le vamos a robar toda la gente que tenemos alrededor. Tampoco había una sociedad que decía, y roban porque son pobres. No. Se roba porque uno es deshonesto, porque es ladrón. Es una cosa distinta. Es una elección de vida la que se hace. Es una elección de vida. Yo elijo. Y lo que Jesús le está diciendo es, elegiste hasta ahora. Primero elegiste seguirme. Después elegiste robar. Ahora elegiste entregarme. ¿Me vas a entregar? Hacelo. Es decir, seguí el camino que quieras o no lo hagas. Pero la elección en este momento es tuya. Es la elección de vida. Y hay una cosa bien interesante que usted habrá notado cuando leímos el final del pasaje. En aquel momento era ya, yo calculo más o menos por los cálculos que uno hace de cómo se celebra la Pascua, calculo que en ese momento serían algo así como las 9:30 de la noche. Estamos en Jerusalén de aquel tiempo, donde la gente se iluminaba con lamparitas de aceite, dentro de la casa, y afuera no había nada.
adentro en aquel aposento estaban iluminados porque tenían las lamparitas de aceite encendidas. Afuera era la noche. Y entonces dice al final del pasaje que nosotros leímos del Evangelio, y salió y se metió en la noche. Y yo cuando leo esto, digo, redondo lo que pasó, salió de la luz y se metió en las tinieblas, se metió en la oscuridad. Y usted sabe que nosotros siempre hablamos del antagonismo eterno entre la luz y las tinieblas, ¿no? La luz y las tinieblas están íntimamente ligadas, pero no pueden convivir, no conviven. Donde hay luz y donde hay tinieblas, pero nunca están las dos juntas. Y nosotros identificamos la luz con la vida, con la verdad, con el bien, con la alegría, con la serenidad. Y cuando hablamos de tinieblas, hablamos de la muerte, hablamos de la mentira, hablamos del oscuro, ¿no? Es decir, tenemos bien marcado esto. Fíjese que nosotros para hablar de un asunto decimos, es un asunto tenebroso. ¿Qué queremos decir? Que es oscuro, que es oscuro. Y cuando queremos algo, decimos, a mí me gustan las cosas claras. Fíjese que estamos usando en el lenguaje común lo de la oscuridad y de la luz permanentemente. Y uno tiene que elegir. El mes pasado estuvimos en Nueva York con mi esposa y usted sabe que el 31 se celebra la fiesta de las brujas, Halloween. Halloween tiene una larga tradición en los Estados Unidos, una tradición que se remonta a los celtas. Es una fiesta de los muertos, es una fiesta de brujería, es una fiesta de brujas, es una fiesta de oscuridad. En general, la gente se cuida mucho en Halloween, porque detrás de todo lo que es el jueguito que se ve, se mueve todo el ocultismo, ¿no? Las cosas extrañas, las cosas raras. Y se alerta a la gente que tenga cuidado con sus chicos, que en estos días, porque en esos días todos los que practican el ocultismo se movilizan. Es una fiesta de oscuridad. Nosotros vinimos antes del 31 de octubre, pero algunas veces tuvimos que estar el 31 de octubre. Y es impresionante cómo se empiezan a adornar las casas. Usted va pasando por las casas y hay gente ahorcada, tumbas abiertas, muertos que se levantan. Y hay tiendas enteras dedicadas a esto. Y yo comenté, ¿cuánto que gastan para esto? Y me dicen, ¿quiere que le digamos una cosa? Se está gastando más en esto que en la Navidad. Esta fiesta se gasta más que la Navidad. Y yo dije, bueno, es una forma de elegir. En la Navidad se celebra la luz, la paz. Y si estamos gastando más en lo otro, estamos eligiendo también. Estamos eligiendo lo oscuro. Estamos eligiendo la muerte. Es una elección. Y realmente yo creo que nuestra sociedad tiene mucho de eso, ¿no? De elegir todo eso que es destructivo, todo eso que es negro, todo eso que es oscuro, y negarse a aquellas cosas que son las que nos pueden dar vida y beneficiarnos. Es una elección de vida. Es una elección que cada uno hace. Desde el principio los hombres estamos eligiendo, y siempre hay quien elige lo oscuro. ¿Cuál es el primer acto histórico que sucede en la tierra? Que Caín y Abel, que son hermanos, resulta que surge una reyerta entre ellos, no por culpa de Abel, sino porque Caín lo envidia, y se levanta y lo mata. ¿Y por qué lo mata? Y porque eligió eso. Lo eligió. Eligió ser el primer asesino, el primer fratricida de la historia. Lo eligió. Y la Biblia lo explica. Dice, eligió el mal. Y esa elección de vida lo llevó allí. Era una elección de vida. Y esa elección de vida nos hace también tomar un camino. Si usted sigue más adelante en la Biblia, hay un rey que se llamaba Saúl, que fue un hombre, primer rey de Israel. Lo pusieron allí como rey y empezó a poner en línea a todos los pueblos enemigos. Llegó a llevar al pueblo a un estado de victoria y de salud y de unidad. Y un día, no sabemos por qué, se le volaron los pájaros a este hombre y se fue para cualquier lado. Y él, que era un hombre que había echado a las brujas y las había condenado, un día está tan angustiado que va a visitar una bruja para que le hable. Eligió eso.
Él había tenido la oportunidad de llevar el reino al triunfo y un día la cabecita de él eligió otro camino y eligió un camino de oscuridad y termina suicidándose en el campo de batalla, rodeado por los enemigos. Y cuando yo lo veo al tipo suicidado en aquel lugar, digo, bueno, es lo que eligió, es lo que eligió, eligió eso. Él tuvo la gran oportunidad, pero eligió eso, eligió ese final. Es asombroso el crecimiento en nuestras tierras del ocultismo, la oferta permanente de brujos, de adivinos, de tarotistas, de armonizadores, de videntes, de espiritistas que trabajan con fuerzas oscuras, fuerzas oscuras. Yo he recibido consultas de personas que transitaron esos caminos y les tengo que decir que la perturbación espiritual y emocional que vi en la gente que practicó el ocultismo, que practicó el espiritismo, que practicó estas cosas oscuras, es tan grande que caen en estados tremendos de angustia, de depresión, de ataques de pánico, de terrores nocturnos, de cuadros de histeria. Es decir, eligen un camino y después se mueren de miedo. Después entran en la angustia, pero se metieron ellos allí, se metieron ellos. Yo me acuerdo, yo era muy joven todavía, era un pastor nuevo y me llegaron 2 personas que practicaban esto. Y llegaban con sus carnets, los carnets que les habían dado y delante mío los rompían, porque decía esto nos hizo mal, pero volvían. ¿Por qué volvían? Elección de vida. Elegimos. Son elecciones. ¿Vio esos libros que tienen los chicos que se llaman Elige tu propia aventura? Que leen y de pronto llega y dice, ¿qué elige? ¿Ir por este lado o por este lado? Si elige por este lado, vaya a la página 79. Si elige para el otro camino, vaya a la página 36. Implica que va eligiendo su propia aventura. Y en la vida, nosotros elegimos nuestra propia aventura. Yo miro esta figura. Jesús moja el pan y lo entrega. Y dice, para mí, esta persona, traidora o lo que sea, es importante. Es importante. Tan importante como para que, teniéndolo sentado en la mesa, lo señalo como la persona a la que le quiero manifestar el mayor amor. Y hay una cosa que surge del Evangelio, y es que cada uno de nosotros es importante para Dios como persona. Que no es un Dios que mira al pueblo, si usted quiere, a la iglesia o como la quiera llamar, y lo ama en conjunto, sino un Dios personal que nos ama a nosotros como somos. Y que nos tiende el pan mojado, aún cuando nuestra vida haya tomado cualquier rumbo. Y yo pienso que esta noche Jesús está mojando el pan y se está acercando a cada uno de nosotros y está diciendo, yo no vengo acá para juzgar tu pasado, sino para ver si podemos empezar una relación de aquí para adelante. Si podemos empezar realmente una nueva vida. Y cuando Jesús se acerca y le ofrece el pan mojado a Judas, le está diciendo, de esto también se puede volver. De esto también. Todavía hay oportunidad de que elijas otro camino. Todavía. Y Judas se levanta y se va. Cuando se levanta y se va, Jesús no lo detiene. Lo deja que se vaya. Eligió. Porque Jesús no viene a forzar a nadie, ni a tomarlo del saco, ni a tirarlo. Cada uno elige. Elige. Y hay quienes eligen bien y hay quienes eligen mal. Y Judas eligió mal. Pero no es el monstruo ese de la Edad Media. Es como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros. Fue un hombre que hizo una mala elección. Un hombre al que Jesús amaba y se lo mostró hasta el último momento. Y que eligió salir de aquel lugar, venderlo y después ahorcarse. Porque después no pudo con su remordimiento. Es el camino que eligió. Cuando usted lo ve a Judas colgado, ese es el camino que él eligió, llegar ahí. ¿Cuál es el camino que estás eligiendo?
¿Cuál es el camino que estás eligiendo? Porque nos acercamos al Evangelio para que algo pase en nuestra vida. Yo no estoy hablando esta noche, ni mañana a la noche, ni el domingo a la mañana, para llenar los oídos de nadie. Lo estoy haciendo porque creo que Dios tiene algo para nuestra vida y que nosotros muchas veces le estamos dando vuelta a la cabeza, lo dejamos atrás. Y que no nos damos cuenta de que el amor de Dios nos sigue persiguiendo y que Dios es el que quiere entrar en nuestra vida, quiere cambiar nuestra vida, quiere darle un nuevo rumbo. Pero es la elección que nosotros tenemos que hacer. La elección que tenemos que hacer. A veces nos paramos frente a la cruz, ¿no? Y vemos a Cristo crucificado y nos conmovemos, nos golpeamos el pecho. Decimos que es por nuestra culpa. Y nos vamos. Jesús ya no está en la cruz. Jesús está vivo y activo. Y está demandando de nosotros una respuesta. Él murió por el pecado de los hombres, pero resucitó, para que nosotros podamos reaccionar frente a esto, reaccionar frente a nuestra propia vida. Y esto es algo absolutamente personal. Así como Judas un día eligió por él mismo seguirlo, y otro día eligió por él mismo meter la mano en la bolsa y robar, y otro día eligió venderlo, y otro día eligió ahorcarse, así también nosotros elegimos. Estamos frente a Jesús con el pan mojado y cada uno elige. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Acá tengo el camino de la luz, el camino de la vida, el camino de la esperanza. El camino de un Dios que me ama, que me espera, de un Dios que me tiende la mano. Y ahora la respuesta, ¿quién la da? No la voy a dar yo. Yo la puedo dar por mí mismo. Cada uno la debe dar por sí mismo. Digo, Señor, yo estoy aquí con todas mis cargas, mis problemas, mis culpas, mis pecados, mis errores. Quisiera empezar una nueva vida, un nuevo camino, pero un camino de luz y de esperanza. Y ahí está el pan mojado. Y es la decisión que uno toma frente a Jesucristo, la decisión personal. Y acá es cuando usted completa todo lo que yo dije esta noche. Porque es usted el que dice sí o no a Jesucristo. Porque el pan mojado está allí. El pan mojado está allí. Y la voluntad de Dios está que tomemos un camino de luz y de esperanza. Nosotros podemos dar vuelta a la cabeza y seguir un camino de oscuridad. Y es nuestra elección. Y Dios no nos va a forzar a nada. Como decía el hombre de la antigüedad, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan la vida. Pero sabía que cada uno elige su propia aventura, la aventura de su vida. Y esta elección personal, esta responsabilidad personal que tenemos delante de Dios, es algo que es indelegable. No se lo puedo dar a nadie. Esta decisión la tengo que tomar yo. Por eso estamos esta noche aquí. Porque yo miro esta figura y digo, hay caminos de oscuridad. Sí, es verdad, Judas lo tomó. Caín lo tomó. No eran arquetipos del mal, eran hombres como nosotros que eligieron mal. Eligieron mal. Pero podemos elegir bien también. Y esta noche podemos elegir bien. Si realmente elegimos que el pan mojado sea para nosotros y le decimos que sí a Jesucristo en nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org.
losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.